Bueno, ya veis que lo primero bueno, agradecer de alguna manera es obligación, pero como no siempre se cumplen esas obligaciones, agradecer al Ayuntamiento y a la Junta Municipal en este caso la cesión del local, repito, es algo que debería ser normal, aunque por desgracia no siempre ha sido habitual, ¿no? Aunque ya veis que estamos un poquito en precario, ¿no? La mesa y tal, los medios municipales todavía son un poquito escasos. Bien, bueno, presentar en primer lugar lo que es el grupo que organiza este acto. Es un grupo que nos llamamos Grupo por el Municipalismo en Carabanchel, que fundamentalmente lo que pretendemos es, bueno, desarrollar eso que sería el municipalismo, que es una palabra, bueno, pues cada vez se va empleando más, aunque de contenidos pues un poco difusos y más, en nuestro caso concreto, en el grupo que estamos tratando de impulsarlo, pues son como intuiciones, pero no tenemos muy claro exactamente cuál sería la definición. Tampoco se trata por dar una definición académica, sino por saber, pero sí entendemos que la gestión municipal no debe ser solamente de arriba abajo, de unos excelentes gestores en el mejor de los casos, sin contar con nadie. Entendemos que eso no sería así, entendemos que la participación debería ser un elemento fundamental en lo que es la gestión municipal. Entendemos que también debe ser plural y asamblearia, es decir, lo menos burocrática posible. Tiene que haber burocracia en una institución, pero que por lo menos lo que es la acción de gobierno pues sea lo más transparente posible. Y luego pues también que debe ser de cambio, ¿no? No solamente de gestionar y que las calles estén más o menos limpias o funcione el tráfico, los autobuses, sino también que sea de cambio y al servicio de la ciudadanía. Es decir, que las instituciones, sobre todo el Ayuntamiento, que es la institución más cercana a los ciudadanos y ciudadanas, y los vecinos y vecinas, pues entendemos que también tiene su papel, el que le corresponde, el que dentro del reparto de lo que es el Estado, pues está la Administración Central, la Administración Autonómica y la Administración Local. Evidentemente no puede cambiar toda la sociedad, pero sí tienen papeles muy importantes que desarrollar, y entendemos que también reivindicamos ese papel a los municipios. Esas son nuestras intuiciones, pero lo que queremos es también, entre otras cosas, está habiendo una experiencia de gobierno más cercana a nosotros, después de 25 años del Partido Popular, del gobierno del Partido Popular aquí en Madrid, y con los gobiernos del cambio, en concreto en el caso de Madrid, ahora Madrid, bueno, pues está siendo una experiencia en cierto modo contradictoria, cosas bien, cosas regular, cosas que nos gustan menos, etcétera, pero también es un elemento en cualquier caso muy importante y muy rico para aprender de esa experiencia. Entonces estamos organizando desde hace, actos, desde hace un tiempo, actos precisamente que sirvan, por una parte, para ver qué es lo que entendemos que debería hacer un ayuntamiento y al mismo tiempo también, bueno, pues ponernos un poco los pies en la tierra, qué se puede, cuáles son los límites, etcétera, ¿no? Porque a veces los programas se hacen bien, con mucha declaración de intenciones, pero luego llegas a la realidad, a la gestión, y las cosas son bastante más complicadas, ¿no? Y eso lo estamos viendo. Ahogarte en las complicaciones pues es no hacer nada, y tampoco es eso, ¿no? Entonces, bueno, ese es el debate, y en ese sentido, ese es el debate de hoy, es todas esas complejidades enmarcadas en el terreno del medio ambiente. ¿Qué debe hacer un ayuntamiento en el terreno del medio ambiente? Y como pone el título del cartel, más allá de, no me acuerdo cómo ponía de memoria, que la política medioambiental es más que la limpieza del suelo, del aire y de los jardines, que bastante es, ¿no? Pero evidentemente entendemos que debe ser algo más. Y bueno, deciros como preámbulo también, antes de presentar a los ponentes, os hemos dejado una hoja en las sillas donde, bueno, en 3 párrafos o 4 trata de explicar eso. Tenemos un correo electrónico, una página, un blog, donde ponemos ahí, y luego por detrás os hemos puesto 4 enlaces de 4 actos que ya hemos celebrado, en concreto como grupo, y anteriormente que nos llamamos de otra manera, pero es igual, pero al fin y al cabo viene en la misma línea. Hicimos un acto sobre presupuestos precisamente aquí en este mismo local, otro acto sobre un acto informativo con Pablo Carmona, el concejal del Ayuntamiento de Madrid, otro sobre municipalismo, un proyecto de transformación social, donde vino un alcalde de una localidad, de un pueblo de Barcelona, de Las CUP, y un chaval no tenía ni 30 años, pero la verdad que muy interesante todo lo que aportó. Y otro acto que realizamos recientemente sobre el tema de la intervención de las cuentas del Ayuntamiento de Madrid por parte del Gobierno Central, en concreto Montoro, ¿no? Entonces, bueno, todos son muy interesantes, os animo a que los escuchéis, los pongáis en el ordenador mientras podéis hacer otra cosa, son realmente interesantes. Y ya sin más preámbulo, os presento a los ponentes. Aquí está Yayo Herrero,
que es antropóloga, ingeniera técnico agrícola, profesora, activista, ecofeminista, ecosocialista. De hecho, hace escasos meses, un par de meses, tuviste una charla aquí, creo que organizada por la Asamblea del 15M de Carabanchel, hablando precisamente del ecofeminismo. Y ecosocialista y autora de varios libros y numerosos artículos. Su activismo, uno de sus activismos principales está en Ecologistas en Acción y bueno, pues también está ligada a la Fundación Hogar del Empleado, que es una fundación de otras cosas, sobre todo, bueno, publica libros y también en el tema educativo. Y por otra parte está José María Díaz Retana, que, bueno, pues ingeniero de caminos, experto en urbanismo, infraestructuras urbanas. Director fue en el Ayuntamiento de Alcorcón entre la legislatura municipal del 95 al 99, en el gobierno de coalición entre PSOE e Izquierda Unida, fue director de urbanismo de obras públicas. Luego es funcionario de la Comunidad de Madrid y como tal ha estado trabajando en una empresa a la que desarrolló las últimas ampliaciones del metro, tanto en la época de Gallardón como en la época de Esperanza Aguirre, y por ahí le conocimos. Una persona conocida y amiga, además de Carabanchel Alto. De hecho, pues gracias a él y el equipo con el que trabajaba, pues por ejemplo nos invitaron a los vecinos del barrio a ver la tuneladora. Pudimos ver dónde se orienta el GPS de la tuneladora, yo lo pude ver directamente y todos los que fuimos a aquella visita, una cosa que en fin, por desgracia no está al alcance de cualquiera, pero interesantísimo, y pudimos tener aquí asambleas hablando de los problemas que estaba habiendo con alguna vivienda, en fin, que precisamente fue una gestión de cómo hacer una ampliación de metro. Decidimos juntos dónde se ponía la estación de metro de Carabanchel Alto. Es decir, esa participación ellos la hicieron, se reunieron con los vecinos a ver dónde queréis el metro. Pues aquí no se puede, ¿dónde otro? Etcétera, etcétera. Algo absolutamente interesante. Bueno, y su último trabajo concreto pues ha sido de jefe de gabinete precisamente en el área de medio ambiente del Ayuntamiento de Madrid, con lo cual se conoce el paño bastante directamente. Y sin mayor preámbulo, como siempre vamos a hacer, os sugiero que bajéis el sonido de los móviles y tal, en fin, porque siempre es molesto. Y nada, siempre serán unas intervenciones como siempre al principio, primero vaya Yayo, luego Chema, y luego pues como siempre haremos un coloquio hasta las 2 de la tarde que terminemos. Así que sin más preámbulo, Yayo. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. En primer lugar, muchísimas gracias a las personas que organizáis este acto por la invitación. Siempre es un gusto poder compartir un poco las cosas que nos preocupan, así tener posibilidad de debatirlas, ¿no? Cuando hablamos de municipalismo y medio ambiente y cuando se decía la política medioambiental es mucho más que la limpieza del suelo, del aire y de los jardines, es una gran realidad, porque en realidad lo que llamamos política medioambiental tiene mucho que ver con cómo sostenemos la vida y cómo la podemos mantener. Yo voy a empezar recordando qué es lo que hace que cualquiera de las personas que estamos aquí sentadas estemos sentadas vivas. En primer lugar, somos seres radicalmente ecodependientes. Yo creo que a nadie se nos escapa que el alimento, el agua, el aire que respiramos, todos los materiales que utilizamos para fabricar todo lo que nos rodea, la luz que nos ilumina, la energía que nos ha permitido llegar hasta aquí, ya sea la de nuestro propio cuerpo a través del alimento, ya sea la del transporte que hemos utilizado, todo procede de la naturaleza. Y todos esos bienes fondo que proceden de la naturaleza y que son utilizados por las personas y por los metabolismos económicos para fabricar bienes y servicios, esos bienes fondo no son fabricados, preexisten. Retírate un pelín que hace eco. ¿Así? ¿Se escucha bien? ¿Vale? No son utilizados, no son fabricados por los seres humanos, la tecnología los puede alterar, pero no los puede en modo alguno reponer. Es decir, nuestra naturaleza, que tiene límites físicos, en ella hay bienes que llamamos no renovables, que son minerales o energías fósiles que existen en una cantidad determinada y pueden ser utilizados simplemente hasta que se agotan. Tenemos otros bienes que llamamos renovables, como puede ser el oxígeno en la atmósfera o el agua, que sí que la naturaleza lo regenera, pero no lo regenera a la velocidad que le gustaría el capitalismo agroindustrial. Lo regenera a la velocidad de la naturaleza. Por tanto, cuando todos esos bienes renovables son utilizados por encima de su tasa de regeneración, también topamos con los límites físicos del planeta, ¿no? Esto es importante porque, sin embargo, estamos inmersos en un modelo económico que crece de forma expansiva o intenta crecer de forma expansiva utilizando cada vez más recursos y generando cada vez más residuos.
Eso provoca un choque tremendo y esencial entre las lógicas económicas de producción de bienes y servicios y, sin embargo, las lógicas de un planeta que tiene límites físicos y que ya está parcialmente esquilmado, ¿no? El segundo elemento que hace que estemos aquí vivos y vivas son las personas que nos rodean. Ninguna de las personas que estamos aquí podríamos estar si no hubiera sido porque de primeras una mujer nos ha parido y luego porque a lo largo de toda nuestra vida, pero sobre todo en algunos momentos del ciclo vital, como son la primera infancia, como es el momento de la vejez, como es toda la vida para las personas que tienen diversidad funcional, hay otras personas cercanas que se ocupan de ese bien también finito y vulnerable que es el cuerpo en el que vivimos encarnados y encarnadas. Es decir, ni una criatura recién nacida, ni una persona mayor que se vale por sí misma y es autónoma, ni una persona que tiene diversidad funcional, ni ninguno de nosotros y nosotras en un momento de enfermedad, aunque estemos en un momento de juventud en el que más o menos se supone que tenemos una cierta independencia, podemos sobrevivir si esa necesidad no se satisface. Vivimos en sociedades de corte patriarcal, donde quienes mayoritariamente se ocupan del cuidado de los cuerpos vulnerables son mujeres. Y lo hacen en espacios invisibles a la economía, como son los hogares. Luego retomaré por qué menciono con toda esta cuestión la cuestión ambiental con la cuestión de los cuidados, ¿no? Básicamente porque al final, para que cualquiera de las personas que estamos aquí estemos vivas, resulta que hace falta sostener esa vida, es decir, la vida no se sostiene sola. Ninguno de nosotros y nosotras, por el hecho de haber nacido, tiene garantizada la supervivencia. Esa supervivencia solo se da en la medida en que vivamos en sociedades en las cuales se interactúa con la naturaleza para obtener lo que necesitamos para estar vivos y en sociedades donde las personas interactúan para cuidar esos cuerpos vulnerables a lo largo de toda la vida. Bueno, pues como veremos después, nuestro modelo económico, sin embargo, se ha creado de espaldas, en contraposición e ignorando esa doble dependencia material, que queda escondida dentro de los hogares o que queda escondida en algunos lugares en donde se va produciendo todo ese deterioro de la naturaleza, que es lo que llamamos al final crisis ecológica, ¿no? Quiero mencionar muy brevemente algunos de los aspectos de esta crisis ecológica, no los voy a poder detallar, luego si queréis podemos entrar en el debate, justificar plenamente, pero sí que los quiero nombrar para que nos demos cuenta de la dimensión de la crisis de la que estamos hablando. En primer lugar, nos encontramos ante una profundísima crisis de energía y materiales. En un mundo que podría decirse que hoy come petróleo, porque una buena parte de la producción industrial de alimentos es absolutamente dependiente del petróleo, donde la media de kilómetros que recorre cualquier alimento antes de llegar a nuestra mesa es de casi 7.000 kilómetros, por llamar la atención, por ejemplo, sobre una cosa tan españolísima como los garbanzos, nos vamos a los 9.000 kilómetros de media, porque ya no se consumen los que se cultivan aquí, sino los que se cultivan lejos. Obviamente, ese modelo de producción industrial de alimentos, tanto en la siembra como en el transporte, como en la llegada, necesita utilizar cantidades ingentes de energía fósil, de petróleo en concreto. Pero pensemos, por ejemplo, en nuestro modelo urbano. Miremos el tamaño de Madrid y su área de influencia urbana. Sabemos que todos los días va y viene gente a Madrid a trabajar desde Toledo, desde Segovia, desde Cuenca. Yo tengo un compañero de FUEM que viene y va todos los días a Valladolid. Eso solamente es posible en la medida en la que exista la posibilidad de disponer de grandes cantidades de energía fósil que permiten un transporte rápido por carretera o por tren de alta velocidad. Es decir, en una ciudad como Madrid, con su área de influencia urbana, una ciudad en la que no se produce nada que sirva para estar vivo físicamente, al final resulta que el alimento, el agua, la energía, los materiales, todo hay que traerlo de fuera. Y eso hace el entorno urbano de gran ciudad profundamente dependiente de este petróleo. ¿Por qué menciono la cuestión del petróleo y de la energía fósil? Porque incluso un organismo poco sospechoso de ecologismo radical, como es la Agencia Internacional de la Energía, reconoce que en el año 2006 se alcanzó lo que se llama el pico del petróleo, que es ese momento en el que por cada barril de petróleo convencional que se extrae en un lugar del mundo no se encuentran reservas que lo puedan sustituir. Esto quiere decir que se han ido explorando otras formas de generar energía que puedan sustituir
ese declive del petróleo convencional, que es una forma de llamar al petróleo de alta calidad. Nosotros, aunque yo he dicho antes que comemos petróleo, no nos comemos directamente ese petróleo, sino que lo utilizamos para generar trabajo, para fabricar cosas, para trasladar cosas o personas. Y obviamente no se hace lo mismo con petróleo de alta calidad que con los petróleos que se están extrayendo en el momento actual, que son petróleos dispersos, difuminados, costosísimos de extraer y que por tanto tienen muchísimo menos rendimiento a la hora de realizar trabajo, ¿no? Cuando pensamos en las alternativas a este declive de la energía fósil, pensemos que todo el modelo de producción industrializada y globalizada se ha creado con fuentes energéticas de muy alta calidad. Y obviamente esos modelos complejos e industrializados no se sostienen si no son sustituidos por fuentes energéticas que tengan la misma capacidad de mover cosas, de trasladarlas, de fabricar. Y esas fuentes energéticas no existen. Es decir, podemos hablar de la energía nuclear, que solamente genera energía eléctrica, que tiene unas bajas tasas de retorno, es decir, tiene un bajo retorno en función de la energía que se invierte para producirla y que además tiene un enorme problema, y es que es profundamente dependiente del uranio, que es otro recurso no renovable, cuyo pico de extracción está calculado también para dentro de unos 30 años, entre 30 y 50 años, al ritmo de consumo actual en el que se genera una pequeña parte solo de energía eléctrica. Y tenemos las energías limpias y renovables, que son capaces de satisfacer las necesidades humanas, pero de ninguna manera al ritmo de consumo actual. Luego, si queréis, podemos entrar. Por tanto, un elemento que se deriva de toda esta situación energética es que, queramos o no queramos, la humanidad globalmente va a vivir con menos energía. Es simplemente un dato. El segundo elemento es que decimos que esta crisis no solamente es una crisis de energía, sino también de materiales. Y es importante porque en este momento, para poder hacer una transición de las energías fósiles a las energías renovables, hace falta fabricar una cantidad ingente, por ejemplo, de placas solares, aerogeneradores y componentes microelectrónicos, que dependen de minerales, o para almacenar esa energía, que dependen de minerales como el litio, el platino, los minerales llamados tierras raras, cuyos picos de extracción también están calculados. Esos minerales son también apetecidos por el sistema industrial, por ejemplo, para mantener la economía digital, para alentar el sueño de la supuesta robotización de la economía o, entre otras cosas, para fabricar coches eléctricos que pudieran dejar de emitir gases de efecto invernadero. El resultado es que las cuentas no salen. Cuando uno se pone a contar los kilos de platino, de litio, de neodimio, de disprosio, de cobre, que hacen falta para todos esos sueños que alimentan la posibilidad de un capitalismo verde, lo que nos damos cuenta es que los kilos de minerales que existen no son capaces de cubrir todo eso. Por tanto, la crisis de minerales es un debate también profundísimamente político, porque de no decidir colectiva y democráticamente en qué se utilizan los minerales que quedan, puede que llegue un momento en el que no haya posibilidad de transitar a las energías renovables, de modo que den satisfacción a las necesidades de las mayorías sociales y no solamente a las de unos pocos, ¿no? Bueno, esta crisis de energía y materiales va acompañada directamente de lo que hemos llamado cambio climático. Yo no voy a entrar mucho, porque tampoco tengo tiempo, en hablar sobre el cambio climático, pero el cambio climático es el cambio de reglas del juego que organizan todo lo vivo. Es decir, el cambio de reglas de juego, de cómo florecen las plantas, de cómo se reproducen, de cómo se producen los cultivos, de cómo se producen los eventos climáticos extremos y, por ejemplo, en latitudes como las nuestras, de cómo se está produciendo un proceso de agravamiento de la sequía que amenaza, en el caso del Estado español, ya desde hace años, es decir, desde lo que mostraban los paneles de estudios sobre cambio climático y estudios que ha ido publicando el Ministerio de Medio Ambiente desde hace ya unos cuantos años, más de una década, que anunciaban que el peor efecto que podía tener el cambio climático era dejar casi las 3/4 partes de nuestra península reducidas a la situación de un clima desértico o predesértico en las próximas décadas, ¿no? Es decir, lo que tenemos delante es una situación enormemente grave y que se suele asumir, que se suele contar muchas veces desde mi punto de vista, como si la crisis medioambiental
fuera una cosa radicalmente separada de la crisis económica o de lo que nos afecta a las personas. Esa crisis ecológica va de la mano de un proceso de profundización de las desigualdades en todos los ejes de dominación en todo el planeta. Desde los años 80 reconocen los economistas que hemos llegado a un proceso que se llama estancamiento secular de la economía. Es decir, la economía no crece globalmente con cargo a la producción de bienes y servicios reales, y no crece globalmente con cargo a la producción de bienes y servicios reales porque hemos topado con los límites físicos del planeta y no hay materiales ni energía que permitan sostener aquel modelo de producción keynesiano que se alumbró después de la Segunda Guerra Mundial. Por tanto, la producción y el crecimiento económico desde los años 80 se ha venido produciendo con cargo a burbujas financieras que crecen a partir de la especulación, creando una riqueza que no existe y que con frecuencia se basa en la deuda y que periódicamente explota, como sucedió aquí con la burbuja inmobiliaria, llevándose la falsa riqueza que ha creado. Es decir, el neoliberalismo, como expresión y vuelta de tuerca del capitalismo, no es un resultado del triunfo del capitalismo, sino más bien de su fracaso, del fracaso de la promesa de poder producir bienes y servicios permanentemente y de forma creciente que llegaran a todas las personas. Cuando esa promesa se rompe porque se topa, entre otras cosas, con los límites físicos del planeta, lo que se produce es un proceso que es una verdadera apisonadora en la cual quienes tienen poder económico, político y militar hacen crecer la economía a base de tratados comerciales como son el TTIP, el TISA o el CETA, que lo que hacen es blindar las ganancias de unos pocos y directamente expulsar de la vida a otros muchos. Por tanto, la exclusión que estamos viviendo en España, el proceso de desempleo que ahora mismo ha descendido, pero no se ha descendido porque se haya generado más empleo, sino porque el que hay se precariza y se reparte en jornadas miserables entre un montón de gente, generando unas condiciones laborales que son directamente creadoras de pobreza porque las propias condiciones laborales van en contra de lo que las personas necesitan para sostener la vida y son condiciones laborales que no permiten o que más bien provocan que haya trabajadores y trabajadoras pobres, ¿no? Esa profundización de las desigualdades la vemos también en términos de género. Antes decíamos que el cuidado de los cuerpos vulnerables, que es un trabajo que no se puede dejar de hacer si queremos estar vivos, es decir, no se puede dejar cambiar los pañales a un mayor, ni darle de comer, ni sacarle a la calle, ni levantarle de la cama, ni acostarle, si esa persona es lo que llamamos dependiente, o no se puede dejar de alimentar a una criatura en sus primeros años de vida, no podemos dejar de alimentarnos nosotros. Ese trabajo que realizan mayoritariamente mujeres con cargo a conquistas sociales que se han ido produciendo, se ha ido viendo suplementado por lo que llamábamos servicios públicos o una serie de bienes públicos que se sostenían colectivamente. Pues bien, fruto también de la crisis, lo que sucede es que se recortan becas de comedor, se recortan escuelas infantiles, se recorta la mal llamada ley de dependencia, se expulsa y se desahucia a gente de sus casas. ¿Y dónde va toda esa gente o quién se ocupa de toda esa gente cuando el público no lo hace? ¿Quién da de comer o quién atiende a los mayores que ya no tienen ayuda de dependencia? ¿O quién atiende incluso a los mayores que están siendo sacados de las residencias porque se necesita la pensión del mayor en la residencia, en la economía de la casa? ¿Quién se ocupa? Pues de eso se ocupan mayoritariamente mujeres dentro del hogar. Son mayoritariamente mujeres quienes están cargando con una buena parte de los ajustes del sistema, quienes están actuando como mayor amortiguador para tratar de sostener cotidianamente la vida en un sistema que sin embargo la ataca. Y por tanto se profundizan y se agudizan las violencias machistas y esas desigualdades de género, ¿no? Por tanto, no podemos mirar la política ambiental como si fuera una cosa diferente a la lucha contra todas las desigualdades o todas las discriminaciones. Cuando vemos a los migrantes que se agolpan en las vallas de Europa, esos migrantes que han sido expulsados de sus territorios, ya sea por cambio climático o ya sea por guerras que tienen mucho que ver con procesos extractivistas, esos migrantes, sin embargo, ven cómo las vallas que no se abren para que ellos entren, se siguen abriendo todos los días para que venga la energía, los materiales, los alimentos y los recursos que son saqueados por procesos violentos en sus países.
Luego, por tanto, tal y como señala Boaventura de Sousa Santos, que a mí me gusta cómo lo dice, estamos en un modelo en este momento en el que cuando el capitalismo ha topado con los límites del planeta, desvela una realidad material, y es que se transforma en un sistema fascista. Porque hay sectores de población que pueden sostener sus estilos de vida materiales solo porque vienen recursos de muchos otros lugares donde las personas que vivían en ellos son desposeídos, viéndose forzadas a migrar. Y por eso se generan también unas tremendas tensiones geoestratégicas, ¿no? Claro, ¿qué pasa en la ciudad? Pues que la ciudad cumple dos papeles fundamentales. En primer lugar, es la mayor parte del problema a la hora de topar con los límites físicos del planeta. ¿Por qué? Porque en las ciudades es donde se produce la mayor cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático. Una proporción, abrumadoramente mayoritaria con respecto muchas veces a las zonas del campo o lugares más pequeños, quitando toda la producción industrial de alimentos, que es generadora de una cantidad ingente de emisiones de efecto invernadero. Pero a la vez la ciudad es la mayor consumidora de energía, es la mayor consumidora de materiales, es la mayor consumidora de una cantidad de alimentos ingentes que vienen de diferentes lugares. Y por tanto, si la ciudad es la principal responsable en términos cuantitativos de los peores efectos sobre la naturaleza, en la ciudad es donde también se pueden generar un montón de actuaciones que vayan en la línea de poder revertir o de poder paliar muchos de estos elementos. Es decir, la ciudad tiene instrumentos para poder actuar sobre esa interacción, sobre ese metabolismo económico, sobre ese uso de energía y materiales que de alguna manera revierta en una mejora de la relación con la naturaleza y en una mejora de las condiciones en las que vivan las personas. Decimos esto porque, por ejemplo, en la ciudad se puede actuar sobre, y en eso yo creo que el Ayuntamiento de Madrid ha dado pasos decididos y valientes, desde luego con respecto a los gobiernos que había habido anteriormente, por ejemplo, sobre la calidad del aire. La calidad del aire impacta directamente en la salud, tiene mucho que ver con un sistema de movilidad motorizado que genera emisiones de gases de efecto invernadero y consume cantidades ingentes de petróleo, ¿no? Es decir, actuar sobre la movilidad y la calidad del aire es central. La ciudad puede actuar también sobre los sistemas alimentarios. Y de hecho en la Ciudad de Madrid, a raíz de haber suscrito también el Pacto de Milán, se están generando grupos y colectivos que trabajan sobre la agroecología y la posibilidad de transitar a unos modelos alimentarios en los cuales los alimentos vengan de los focos más cercanos posibles y puedan de alguna manera estar producidos con criterios de temporada y con criterios de agroecología, generando a la vez una enorme cantidad de necesidad de trabajo humano en las zonas del campo, ¿no? Es decir, que los sistemas alimentarios es otro elemento en el que intervenir. Y la ciudad, desde luego, puede intervenir muchísimo en el diseño, planeamiento urbano, en lo que es el urbanismo, ¿no? Hay posibilidad y hay estudios hechos de cómo podría apostarse por una rehabilitación energética y ecológica de edificios, de tal manera que no necesitáramos utilizar tanta energía fósil en el invierno y en el verano simplemente para poder estar dentro de ellos. Hay también trabajos que pueden hablar de procesos de descentralización de la ciudad para no provocar la necesidad de que todas las personas o muchas personas tengan que trasladarse decenas de kilómetros cotidianamente para hacer las cosas que necesitan. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid también ha avanzado bastante, creo yo, en lo que tiene que ver con la apuesta por la bicicleta, que aunque va un poco lento, sí que tiene un diseño de carriles bici para poder avanzar con otros modelos de... Sin embargo, el Ayuntamiento de Madrid, me parece a mí, está completamente errado en algunas otras propuestas que sigue haciendo. Por ejemplo, para mí, el proyecto Madrid Nuevo Norte es un despropósito en todos los sentidos. Es decir, un despropósito la idea de crear una nueva City suponiendo que la gente de Inglaterra va a salir despepitada de allí por el Brexit y van a ocupar aquí no sé cuántos metros cuadrados, miles de metros cuadrados de oficina. Se sigue haciendo una apuesta por la construcción de vivienda en una ciudad que sigue teniendo un montón de vivienda vacía y va a provocar inevitablemente un trasiego
de nuevo, de vehículos, es decir, a pesar de que se están poniendo en marcha algunos mecanismos de transporte público, pero sabemos cómo está en este momento. Para mí es un proyecto muy heredero de las lógicas anteriores especulativas y es más una operación financiera que una operación digamos, urbanística, ¿no? Tenemos también los desarrollos del sureste, que son un verdadero problema. Este ayuntamiento, desde mi punto de vista, ha hecho también un avance importante en lo que tiene que ver con las apuestas que se han hecho desde la Concejalía de Economía y Hacienda, cuando estaba un poco regida por Carlos Sánchez Mato, y esperemos que las líneas no cambien demasiado, ¿no? Por un lado, la pelea contra Montoro, que estaba, desde mi punto de vista, ganada como relato cultural, y a mí el cese me parece un drama y una cagada monumental, ¿no? Pero en segundo lugar, en el proceso de la auditoría de la deuda, que ha sido mucho menos conocido, no solamente se han desvelado los procesos de corrupción, sino que se ha hecho una auditoría de políticas públicas. Porque hay políticas públicas que, sin ser ilegales, sin haber sido corruptas, sin haber robado dinero, aunque ha habido muchas, porque sabemos que vivimos instalados en este momento en la corrupción como forma estructural de gobierno, ¿no? Pero muchas políticas, sin haber hecho eso, son dañinas para el medio ambiente, son dañinas para las personas y son dañinas para la construcción de las comunidades. Y lo que se puso en marcha fue un mecanismo de auditoría de política pública que permitía de alguna manera valorar los impactos sobre la salud, sobre la vida de las personas y sobre la naturaleza de algunas políticas que, sin ser ilegales, son completamente nefastas, ¿no? Creo que ese trabajo ha sido un trabajo importante que no debiera perderse. Decir, para ir terminando, que de alguna manera toda esta situación que tenemos nos remite a un conflicto importante. Es decir, mientras las personas nos traguemos que solamente tenemos derecho a comer decentemente, que tenemos derecho a vivir vidas que merezcan la pena vivirse, en la medida de quienes son dueños del capital ganen lo que consideran que tienen que ganar, tenemos un problema. Porque esa cuestión es absolutamente insaciable. Si la prioridad es el crecimiento económico, la prioridad no es el sostenimiento de la vida. Y por tanto necesitamos en este momento, con la profunda crisis que tenemos, un cambio de prioridades radical, que aboca a pensar también el modelo de ciudad con la lógica que permite que sea armónico con la naturaleza, es decir, la dependencia del sol, la articulación en cercanía, la valoración de la diversidad natural y de la ideodiversidad y diversidad cultural, el cierre de los ciclos, con lo que se está llamando economía circular, la lentitud, es decir, el aprovechar, comer y utilizar productos de temporada, y sobre todo una apuesta radical por la comunidad. Es decir, la vida en los barrios comunitaria es la que nos puede ayudar también a solventar algunos de los problemas que tenemos, ¿no? Tenemos una cosa importante que poner adelante, es decir, tenemos una lucha hermosa, importante por delante, y lo que tenemos, si no la abordamos, es un camino que conduce radicalmente a, como está pasando en toda Europa, a la emergencia de movimientos neofascistas y movimientos de corte ultraderechista, ¿no? Desde mi punto de vista, si no se incorpora el análisis material en toda su dimensión, es decir, si no nos damos cuenta de que lo que está pasando es que hay una pelea feroz por los recursos que declinan en este planeta y que son esenciales para seguir construyendo el modelo económico, y que por tanto necesitamos que ese modelo económico se ponga al servicio de la vida de todos nosotros y nosotras, y no del crecimiento económico de unos pocos a cuyos nuestro bienestar les importa un carajo, lo llevamos claro. Por tanto, no son políticas medioambientales separadas del resto de la vida, son políticas que están en el corazón de poder sostener la vida. Gracias. Paso un poco, no tanto a lo de dar trigo, que eso es muy, pero por lo menos ver cómo se puede o cómo se gestiona. Más cerca. ¿Cómo se gestiona, digamos, desde los municipios?
punto de vista, y lo ha dicho Yayo, hay tres o cuatro, digamos, funciones del ayuntamiento, del municipio, que son muy importantes tenerlas enlazadas por muchos conceptos. Primero por gestión, pero segundo también por si quieres realmente pensar en una actividad sostenible por parte del ayuntamiento, que son urbanismo y vivienda, medio ambiente y movilidad y transporte. Eso hay sitios donde se está haciendo y, por ejemplo, un sitio donde no se ha hecho ha sido en Madrid. O sea, con el Ayuntamiento del Cambio no se ha gestionado. Podría haberse organizado así, pero no se ha organizado. De hecho, ahora mismo hay bastantes disfunciones en la función movilidad. Por ejemplo, que está repartida entre... Es que se te está escuchando muy bajito. Acerca de los Bueno, me acerco ya. Yo por lo menos la primera cosa no te veo. Que en el tema movilidad, por ejemplo, está repartido entre desarrollo urbano sostenible, antiguo urbanismo, entre medio ambiente y movilidad, lo cual produce disfunciones de todo tipo. Bueno, eso quería dejarlo un poco al principio para que cuando hable de las competencias y de los servicios que tiene que dar un municipio, me estoy refiriendo fundamentalmente a eso. Ya sé que hay otras obligaciones por parte del municipio que en principio no voy a tocar, pero me parecería gravísimo hablar de las competencias de medio ambiente sin hablar del urbanismo, por ejemplo. Porque son, digamos, dos caras de la misma moneda. No puedes hablar de urbanismo sin estar viendo, digamos, la faceta medioambiental de todo aquello, porque al final es política, como estaba diciendo Yayo, y es necesario que todo lo que estés avanzando en un sentido no lo estés retrocediendo en el otro. Yo que quería comentaros en relación con la organización municipal en unas fechas que me parecen muy importantes. La primera es el 77, son las primeras elecciones democráticas. En el 78, bueno, es la Constitución. La organización real de los ayuntamientos no nace hasta el 85, con la ley de régimen, la ley de bases del régimen local. Es decir, pasan casi 8 años desde que tenemos la Constitución hasta que realmente hay una organización y una capacidad legal para que los ayuntamientos den esos servicios. Se estaban rigiendo por leyes del año 45, adaptadas, digamos, en la fase entre la muerte de Franco y la Constitución, y se tarda 7 años, o sea, es que se dice pronto. Luego hay otra, digamos, otra fecha importante, que es el 88, que es cuando surge la ley de las haciendas locales. Es decir, y en ese interín se produce, bueno, los que somos mayores a lo mejor os acordaréis, una condonación de deuda, porque es que los ayuntamientos no podían con sus costillas, porque evidentemente es la organización o la parte del Estado más cercana a los vecinos, a sus habitantes, que tenía que dar funciones, lo que llaman ahora funciones impropias, ¿no?, del ayuntamiento, pero que no se podía renunciar a ello. O sea, ya sabemos que muchas competencias no tenían por qué hacerlas los ayuntamientos, pero si no las hacían los ayuntamientos, no las hacía nadie. Y luego hay otras dos fechas que yo creo que son importantes también tenerlas en cuenta. En el año 2006, y me refiero ya a Madrid y Barcelona, se produce la ley de Capitalidad y Régimen Especial de Madrid. Curiosamente es justo, digamos, a los 3 años, 2 años y pico, después de un forcejeo importante de gobierno de Gallardón en Madrid. Antes no lo había. Bueno, había una serie de legislación expresa, pero no estaba como tal ni en Madrid ni en Barcelona. En realidad Barcelona fue arrastrada por el hecho de que Gallardón exigió, según se decía por lo menos en prensa, una ley de capitalidad para Madrid. Y luego una fecha nefasta, que fue en el año 2013, lo que se llama la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que es la Ley Montoro, en la cual revisa
de forma feroz la ley de base de régimen local y la ley de haciendas locales. Quiero dejar eso claro un poco para que veáis, o sea, el hecho de la ley esta que estamos comentando, la ley Montoro, supone prácticamente un corsé brutal, especialmente para los ayuntamientos. También para el resto de las administraciones, pero básicamente para los ayuntamientos, como se ha demostrado con el hecho de que ahora mismo, salvo ayuntamientos especialmente mal gestionados digamos, con anterioridad, pues hay ayuntamientos, yo vivo en Colmenar Viejo, y Colmenar Viejo tiene deuda cero, y todos los años pues el dinero que recauda se va a las inversiones financieramente sostenibles, porque es lo único que pueden hacer. Bien, otro tema importante es que veáis cuál es el porcentaje de dependencia del Ayuntamiento de Madrid. Yo creo que eso también habría que tenerlo en cuenta en relación con lo que estaba comentando Yayo, con el tema de la pelea, digamos, Hacienda-Madrid, Hacienda-Estado, que es que ahora mismo los presupuestos del Ayuntamiento de Madrid dependen cerca del 34% de transferencias del Estado. Es decir, las peleas con el Estado, cuidadín, porque pueden suponerte que en un momento determinado, con ese retraso de las transferencias de la recaudación del IVA o del IRPF o de los impuestos especiales, que es de donde viene ese 34%, puede suponer directamente que los funcionarios no cobren. Bueno, yo quería simplemente también hacer notar que tenemos una tendencia innata, bueno, yo nací en Madrid, aunque no vivo en Madrid ahora, a que los habitantes de Madrid se olvidan del entorno metropolitano, del entorno rural y tal. Madrid es el arquetipo digamos, de las diferencias que hay en el Estado entre ayuntamientos que tienen menos de, prácticamente son, no podrían vivir sin la Diputación o sin la comunidad autónoma, porque no son capaces de poder generar, digamos, los suficientes ingresos como para moverse, que es, por ejemplo, Madarcos, aquí en Madrid, Madarcos, Raihuela, que son ayuntamientos que tienen menos de 100 habitantes, y luego Madrid, que tiene 3.300.000. O sea que en el intermedio hay mucho ayuntamiento. Es decir, cuando se habla de municipalismo, digamos, los problemas que pueda tener Madrid no son los mismos, evidentemente, que los de Alcorcón, Leganés o Madarcos o Raihuela. Y eso siempre hay que tenerlo en cuenta, porque es muy importante, digamos, de cara a la organización. Cuando se habla de la supresión de las diputaciones, que puede ser desde el punto de vista, digamos, financiero, para la administración en general, relativamente bueno, supone que hay una serie de funciones que están haciendo las diputaciones, que tienen que hacer necesariamente, y va a seguir teniendo que hacer necesariamente las comunidades autónomas. Porque si no se hace las comunidades autónomas, va a haber ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes o de menos de 10.000 habitantes que se van al carajo directamente, porque no pueden, digamos, gestionar el tratamiento de las basuras, porque no pueden gestionar el tema del agua, no pueden gestionar obligaciones que les marca la ley. En cuanto a las competencias, hay, digamos, la propia ley de base de régimen local marca una serie de competencias claras. Además, luego en la ley de la de Montoro obligaba a que cada una de las competencias tenían que ser desarrolladas, cosa que yo sepa no han hecho mediante leyes. Por ejemplo, el tema, curiosamente además, siempre que se habla en la ley de base de régimen local de medio ambiente, es de forma, digamos, colateral y siempre en relación con los parques, con la basura, o si acaso a lo mejor con la limpieza, pero nada más. O sea, por ejemplo, en el tema habla clara y concretamente del tema del urbanismo. Pues, habla de planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística, protección del patrimonio histórico, promoción y gestión de la vivienda de promoción pública, con criterios de sostenibilidad financiera. Eso es una coletilla añadida por Montoro. Eso quiere decir que pudo haber, digamos, parte de esas competencias
que si no se pueden prestar con esos criterios, la sostenibilidad financiera está muy bonita, muy bien, o sea, yo creo que la suscribimos casi todos, pero ya sabemos a lo que se refiere el motor. Pues no se podrán dar. Luego habla, por ejemplo, del medio ambiente urbano. Y luego, si queréis, podemos comentar el tema. Porque, ¿qué es medio ambiente urbano y qué es medio ambiente en general? Pero bueno, y ahí cita clara y concretamente parques y jardines, gestión de los residuos sólidos urbanos y protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica. Y ya está. Eso es la competencia que dice que tiene los municipios la ley de base de régimen local. Luego habla también del abastecimiento de agua potable, evacuación y tratamiento de aguas residuales. Luego habla de tráfico, que no de movilidad. Al final hay una coletilla, dice tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad, transporte colectivo urbano y protección de la salubridad pública. Es un concepto como bastante vago, que no se sabe muy bien a qué responde. Esas son las competencias que habla la ley en relación con ese, con ese grupo de funciones que debe tener el ayuntamiento, lo que comentaba antes de urbanismo, medio ambiente, movilidad y transporte. Los servicios, que a continuación dice que tienen que ser prestados de forma obligatoria, pues bueno, para todos los ayuntamientos, en todo caso la recogida de residuos, está muy mal que la basura no la recojan, limpieza viaria, abastecimiento y alcantarillado. En municipios de más de 5.000 habitantes, pues parque público, tal cual, o sea, y tratamiento de residuos. En municipios con población mayor a 50.000 habitantes ya habla de transporte colectivo urbano y medio ambiente urbano, así. ¿Qué es? O sea, no hay, traslaciones, explícitas de lo que tiene que de verdad hacer el ayuntamiento, con lo cual lo que ocurre es que dependiendo del interés o de la orientación de la corporación que está gestionando, pues puedes ir en un sentido o puedes ir, pues no te digo que en el contrario, pero casi. Bueno, y luego ya en municipios con población de menos de 20.000 habitantes, pues la Diputación o la comunidad autónoma, aquí la cita de forma expresa, tiene que coordinar la recogida de residuos y tratamiento de los mismos, el abastecimiento y la evacuación y tratamiento de aguas residuales y la limpieza viaria. Coordinar, pero no deja claro a qué se refiere esa coordinación. Porque, ¿qué haces? ¿Un plan, de gestión de residuos, en el vacío? ¿O quién realmente tiene que gestionarlo? ¿Un municipio de 500 habitantes? En el caso concreto de la Comunidad de Madrid, además, hay una ley, que además es de las primeras de la Comunidad Autónoma, de las primeras que salieron de la Asamblea de Madrid, la Ley de Abastecimiento y Saneamiento, que, marca, hay también que fijarse, o sea, es del año 84, en aquel momento estaba el plan de saneamiento integral que lanzó el Ayuntamiento de Madrid, en sus inicios, y había ese mismo problema que tenía el municipio de Madrid en realidad, y los municipios aguas abajo, Getafe, en fin, el resto de la Vega del Jarama, incluso del Tajo, en relación con el tratamiento de las aguas residuales de Madrid, debía de ser enfocado desde un punto de vista regional. Entonces, la propia ley establece, o sistematiza, los criterios de aducción, o sea, las competencias de aducción en cuanto al tema de abastecimiento y saneamiento, aducción, que es la captación del agua a nivel global. En el caso de Madrid, viene agua desde la provincia de Guadalajara. La distribución, que es el hecho de, desde que te llega el agua a los depósitos o a los puntos donde bombeas, cómo la distribuyes en todo el
cómo la tratas también. En todo el, digamos, para que te salga del grifo un agua que sabes que sanitariamente no va a tener ningún problema. La depuración, y luego fue añadido con posterioridad la reutilización. La adducción, la depuración y la reutilización, la propia ley establecía que eran, digamos, de interés general de la Comunidad de Madrid, y en la propia ley también establecía que la gestión, digamos, de esas competencias debía ser efectuada por el canal de Isabel II. En realidad, con esto a lo que me refiero es que hay unas competencias, digamos, muy claritas, pero con relación a lo que es el concepto medio ambiente, prácticamente no hay nada. O sea, ¿dónde se queda, por ejemplo, algo tan tonto como que uno de los primeros consumidores de energía, entre comillas, hay algunos más potentes, pero de energía del municipio de Madrid, es el propio ayuntamiento? ¿Para qué? Para alumbrar. ¿Hay algún criterio de sostenibilidad con relación a ese alumbrado? No. Digamos que se va un poco en función de los criterios del gestor de turno. El tema que estaba sacando antes ya yo de la calidad del aire, pues sí, ahí ya hemos visto que, digamos, las referencias al tema de calidad del aire son absolutamente vagas, sin explicitar nada más. Entonces, o con el tema de la movilidad. Con lo cual, a lo que veis es que, y quiero insistir bastante en ello, hay dos facetas. Parece que, digamos, que los ayuntamientos, o los municipios en general, no dependieran digamos, del Congreso de los Diputados. La función legisladora del Congreso es importantísima. Ahora mismo lo estamos viendo con el tema de Hacienda, pero también con otros temas en relación con el tema medioambiental en general. Y toda la necesidad que hay de que los ayuntamientos, digamos, organicen buena parte de esas obligaciones que tienen por ley, estas que hemos comentado aquí, relacionadas directamente con el urbanismo, con el medio ambiente, y otras que no lo están, que no las he citado, las organicen con unos criterios de sostenibilidad, con unos criterios de economía circular, con unos criterios que realmente son criterios medioambientales de los cuales depende mucho el vivir de Madrid, que es una ciudad que, como dice ya yo antes, no es capaz de generar prácticamente nada más que consumir. Bueno, de momento ya... Bueno, pues vamos a dar paso al coloquio. Mientras lo vais pensando a ver quién quiere intervenir, deciros alguna cosita que se me olvidó decir antes. Por ejemplo, si queréis participar con el grupo, aparte que en la hojita esta que tenéis, pues hay un blog y una dirección de correo electrónico, pero si nos queréis dejar vuestros datos, correo electrónico o teléfono, pues Marta, que va a ser la que tenga el micrófono para el tema del coloquio, pues se lo pedís, os da una ficha y lo rellenáis y ya está. En esa misma ficha también hay una sugerencia sobre temas que os parezca interesante abordar, porque esto no queremos que sea, precisamente queremos que sea lo más participativo posible. Entonces, para los temas que más inquietud podamos tener, pues podéis apuntar e incluso sugerir temas que no estén en esa lista por detrás. Eso sí lo queréis hacer tranquilamente. Por otra parte, nos reunimos una vez al mes, suele ser el segundo miércoles de cada mes,
y las reuniones son abiertas, que lo sepáis, y los que os apuntéis pues os recordaremos cuándo es la próxima reunión. Decir también que el próximo acto precisamente que tenemos pensado hacer será el domingo 25 de febrero, es sobre el tema de municipalismo y servicios sociales. Es decir, las competencias, ¿qué debe hacer un ayuntamiento en tema de servicios sociales, más allá de dar algunas pequeñas ayudas y tal, o tener unos trabajadores sociales que a veces no hacen nada porque no tienen medios? O sea, no porque no sepan hacer, sino porque resulta que luego el ayuntamiento tiene pocos medios. Entonces, bueno, ese será el debate. Y decir también, me parece que se os ha dejado por ahí una hoja sobre un acto muy importante que va a haber el sábado que viene, el día 3 de febrero, sobre municipalización, remunicipalización del dicho a los hechos en Arganzuela, para ver un poco experiencias de lo que se ha hecho en otros sitios y sobre todo también un poco que sirva de homenaje a aquellas personas y grupos que han estado trabajando en estos 2 años y pico que llevamos de Ayuntamientos del Cambio por el tema de la remunicipalización. De Zaragoza, de Toledo, de Asturias, de Madrid también y tal. Es muy importante, será por la mañana. Y bueno, yo os pediría ahora levantar la mano a todas las personas que queráis preguntar alguna cosa. Os pediría brevedad, o sea, si alguien quiere hacer un comentario también, no solamente preguntas, pero por favor no más de 1 o 2 minutos, o sea, y para que podamos entonces levantar la mano y lo organizamos en función de las personas que seáis. Aquí hay una persona, otra. Un momentito. Bueno, por orden, vamos a hacer, si os parece, en turnos de 4 personas. Voy a ver. Yo, Javier. Javier. A ver, por este lado. Ketty. Vale, el primer turno serán Marta, Fran, Javier y Ketty. El segundo turno será Juan Barrero. Juan Barrero. Juanjo. José. Alejandro. Fernando. Vale. Hago 2 turnos y después ya hacemos un último turno, ¿vale? Te apunto en el último. Pues yo quería preguntar respecto a las competencias del ayuntamiento con el tema de la calidad del aire. Ha sido muy atrevido todas las propuestas que se han hecho respecto a las restricciones de tráfico, pero es competencia del ayuntamiento, igual que hablamos de la gestión del agua por parte del canal. En el año 2008 el Ayuntamiento de Madrid sacó una ordenanza que obligaba a las viviendas de la ciudad a tener contadores de agua en sus casas. Ahora mismo hay una directiva europea sobre eficiencia energética que se ha traspuesto a España, pero no al completo. Y en España, pues la parte que no se ha traspuesto es la de obligar a medir los consumos de calefacción individual en las viviendas con fincas con calefacción central. Por parte de este tipo de fincas hay unas emisiones muy grandes de CO2 al medio ambiente y respecto al ayuntamiento no he visto ningún tipo de acción ni ordenanza obligando a la instalación de este tipo de medidores y control de las casas, de este tipo de emisiones. Ya que no lo ha hecho el gobierno, pues a ver, esto es competencia del ayuntamiento, sacar una ordenanza, por ejemplo, de este tipo. Siguiente. Pues es una pregunta, bueno, da igual. Es una pregunta para Yayo. ¿Cómo habéis introducido el ecologismo en el proyecto educativo de los colegios de la Fundación FUGEN? Javier. Pues mi pregunta iba encaminada prácticamente a lo mismo que hizo el compañero, y es con respecto a lo que se está hablando del pasto. La educación es fundamental, ¿no?, para poder transformar nuestra sociedad. Y eso que ya lo dijo en su momento Tierno Galván, pero bueno, este pacto educativo que se va a intentar negociar, ¿cómo se puede hacer pues para que vaya encaminado pues para que el medio ambiente sea sostenible? No, yo es sobre todo una sugestión. Acércate un poquito más, que no sé. Poco. Es una sugestión. No es posible elevar al ayuntamiento una proposición para que todos los locales
colectivos que dependen del ayuntamiento y tengan una vajilla, por ejemplo, jarras y vasos que no sean en plástico, para evitar esas botellas de plástico que estamos viendo aquí, porque en España se ha fabricado siempre muchísimo la cerámica y el resto, somos creadores. ¿Por qué no se sustituye el plástico de los locales? El ayuntamiento, medio ambiente y ecologistas de nación tenéis que hacer algo. Digo yo. Vais respondiendo. Primer turno. Empiezo yo con el tema de calefacción, digamos, con el tema de la calefacción. Tiene razón, o sea que debería de transponerse a una ordenanza. Los criterios en general hasta ahora han sido siempre porque, digamos, eso suele estar incluido dentro de las ordenanzas que regulan la aplicación del Plan General de Urbanismo. Entonces, los criterios han sido siempre, en general, y no solamente en el Ayuntamiento de Madrid, en general en todos los municipios, el de, digamos, todo aquello nuevo que se haga, digamos, obligar a que esté, porque además efectivamente eso lo que está llamando es un desperdicio brutal de energía. O sea, la típica de, digamos, de los edificios con calefacción central, en que hay, todos los que están en el norte están relativamente bien, y los del sur están con las ventanas abiertas, o sea que es que no tiene, vamos, está claro. Entonces, el criterio, digamos, de coerción de aquellas viviendas que ya están construidas y en uso, obligarles a ese tipo de servicio, como estabas comentando que tienes con los contadores de agua, pues bueno, es una decisión que yo creo que en algún momento habrá que tomar, pero por competencia lo podría hacer. Con relación al tema que comentabas de la sustitución del plástico, pues tienes razón, y siempre, vamos, lo que yo he conocido en el Ayuntamiento en el tiempo que he estado, en el Ayuntamiento de Madrid, pues todas las fiestas que se han organizado, por ejemplo el Orgullo Gay o otro tipo de fiestas, se ha obligado a que hubiera, digamos, elementos retornables. Sí. Bueno, yo con la cuestión de las competencias solamente un comentario así muy general, ¿no? Es decir, que ahora mismo nos debatimos entre, que está saliendo además últimamente mucho con lo del tema de Cataluña y muchas otras cosas, en el debate que hay entre lo legítimo y lo legal. Es decir, en buena medida las leyes, las ordenanzas, la distribución también del poder y de las competencias son también fruto de una correlación de fuerzas. Es decir, que no es casual que determinadas cosas se puedan legislar y otras no. No es casual que Montoro se coloque como una especie de corsé para todos los ayuntamientos, pero en general de forma muy acusada y muy violenta para los ayuntamientos que se han denominado del cambio, ¿no? Y cuando antes aludía al tema del conflicto, trataba de aludir al tema de que no basta con que lleguen personas que quieran gestionar de otra forma distinta o que quieran aplicar otro tipo de políticas. Es que o tenemos ciudadanías articuladas que sean capaces de darle la vuelta a esa correlación de fuerzas y variar un sistema que puede ser legal pero no es legítimo ni mucho menos justo, o vamos a tener un montón de problemas, ¿no? Es decir, yo la semana pasada en una cosa en la que estaba, había una persona de filosofía del derecho que dijo una cosa que a mí de repente la vi como clara. Dijo, es que no podemos confundir el derecho con la justicia. El derecho es el conjunto de normas que nos organizan y son fruto de una correlación de fuerzas. Y ahora mismo muchas leyes y muchos elementos que se ponen son, desde el punto de vista del sostenimiento de la vida, manifiestamente injustas. Entonces, esas las tenemos que cambiar y tiene que haber una mayoría social que presione, porque a la institución se le puede y se le debe exigir en algunos momentos desobediencia institucional, pero solamente la pueden hacer si hay masas de gente en la calle apoyándola. Si no, entran en la dinámica, o sea, tenemos, si no recuerdo mal,
13 personas acusadas y denunciadas en el Ayuntamiento de Madrid por hacer cosas que cuando yo se las cuento a una persona o si nos las contaran a cualquiera de nosotros y nosotras nos parecería que es que son de cajón, ¿no? Entonces, por eso, ¿no?, que la cuestión del movimiento es central. Respecto al proyecto de FUEM, pues lo que hemos hecho ha sido básicamente, ha habido como dos tipos de actuaciones diferentes, ¿no? Digamos que FUEM en 2015 llegó a la conclusión de que la seña singular, la seña de identidad de su proyecto educativo iba a ser la apuesta por la introducción de toda la crisis ecosocial, y cuando hablo de crisis ecosocial hablo de esa crisis ecológica ligada a la profundización de las desigualdades y ligada a un momento de deslegitimación y de pérdida de calidad de todo el sistema democrático, es decir, una educación que pueda revertir todo eso. Hay actuaciones que son más puntuales, como ha sido, por ejemplo, meter la comida lógica dentro de los comedores escolares, en un ejercicio que hemos hecho que ha sido de equilibrio para que no suba, obviamente, la cuota de comedor para las familias, ¿no? Pero meter eso y acompañarlo de todas unas unidades didácticas y de la creación de cooperativas de consumo, porque nos parecía que un vector como el de la alimentación, que toca las relaciones entre el campo y la ciudad, que toca relaciones de justicia, que habla de producción de alimentos y de necesidades básicas, podía ser un eje central para el trabajo. Y el otro, que es el trabajo de gran calado, de más profundidad, en el que estamos embarcados y embarcadas, pues ha sido bebiendo, entre otras cosas, de trabajos que habían hecho previamente, pues por ejemplo Ecologistas en Acción con los movimientos de renovación pedagógica, pensar el conjunto del currículum. Entonces lo que hemos cogido ha sido el decreto de enseñanzas mínimas del Ministerio, hemos articulado una serie de ejes, hasta 13 ejes hemos definido, que nos parecen fundamentales para que cualquier niño o niña, cualquier joven salga de la escuela y del instituto conociendo cuáles son los principales problemas de nuestro tiempo, cuáles son sus urgencias, y adquiriendo habilidades y competencias que les permitan organizarse para de alguna manera revertirlo, ¿no? Y entonces, con esos 13 ejes y el decreto de enseñanzas mínimas, lo que hemos hecho ha sido cruzarlo. Y asignatura por asignatura y curso por curso, lo que hemos hecho ha sido hacer un currículum alternativo, es decir, que tiene mucho, se siguen aprendiendo a hacer derivadas y a hacer matrices y estas cosas, ¿no? Pero se hace con una perspectiva de poner en el centro los problemas de nuestro tiempo, ¿no? Ahora mismo ya tenemos eso terminado, estamos a punto de editarlo y estamos iniciando un proceso de elaboración de materiales didácticos que sean materiales de apoyo a las personas docentes y también a las personas que aprenden, que tengan ese tema metido como eje transversal central, con el objeto de, por un lado, utilizarlo dentro de los centros de FUEN, obviamente, y por otro lado, ponerlo a disposición de la comunidad educativa, donde trabajamos con muchos otros docentes y centros de la educación pública para tratar en este empeño de disputar también la hegemonía cultural que se construye dentro de las escuelas, ¿no? Pero quiero decir que la escuela es importante, el periodo que va desde 0 años hasta los 18, pero en los tiempos de urgencia de la crisis ecológica hace que tengamos sobre todo por delante un esfuerzo enorme de pedagogía social con personas adultas, con personas que están en la política, con personas que están en la calle, en los barrios, y que esa es tan urgente como la del cambio en la escuela. Si lo fiamos todo a quien ahora tiene 5 años, tenga 50 y pueda mandar algo, vamos de culo, ¿no? Entonces necesitamos un poco también esas urgencias. En el pacto educativo es lo mismo, el pacto educativo es un campo de batalla. Hace poco tuve la suerte de participar en un debate donde había un señor, que ahora no me acuerdo qué cargo tenía, se llamaba Ruy Pérez de apellido, que había trabajado con el gobierno de Esperanza Aguirre sobre el propósito de la educación. Los propósitos de la educación formal que estableció este señor fue decir, dentro de 15 años solamente va a haber un 5% de los puestos de trabajo dignos y en sectores de alto valor añadido disponibles. El resto de la gente se va a tener que conformar con trabajos precarios o con trabajos menos interesantes, y por tanto lo que tenemos es que educar para que las personas compitan y se den codazos al máximo posible para trincar el 5%
que es el apetecido. Nuestro propósito es justamente el contrario. Es decir, dentro de unos años ya tenemos un problema ecológico y social brutal y por tanto tenemos que educar para que las mayorías sociales, todos y todas, puedan vivir vidas que merezcan la pena vivirse sujetos a los límites físicos del planeta que ya están completamente superados, ¿no? Es un campo de batalla, son dos visiones que están en las antípodas y por tanto esa disputa que se está haciendo también a través de sindicatos, de organizaciones o de colectivos como Yo Estudié en la Pública o como La Educación que nos une y en las cuales nosotros intentamos, me refiero ahora a nosotros, pues la doble pata de Ecologistas en Acción y FUEL, intentamos de alguna manera poner nuestro granito de arena, pero es un campo de batalla igual que otros, ¿no? Y en cuanto a lo del plástico, totalmente de acuerdo, Ecologistas tiene un montonazo de campañas en esa línea y además se acrecienta el tema, no sé si visteis el otro día en el periódico que China ha decidido no importar ya más plástico. Es decir, China es el mayor importador de plástico, ¿no? Y la llamada industria del reciclaje, que tiene mandangas la cosa, industria del reciclaje, directamente lo que decía en aquel artículo que era de una obscenidad bestial, decía que lo que está buscando es nuevos mercados receptores de plástico. Hablaba, por supuesto, de la India, de Vietnam, es decir, de países profundamente empobrecidos, ¿no? Si con un poco de suerte ningún país empobrecido aceptara importar plástico, lo que sucedería es que cada uno de nosotros nos las tendríamos que apañar con nuestra propia mierda, lo cual sería muy saludable y sin duda obligaría a, por cuestiones de puros límites, a que tuviéramos que ver en primer lugar cómo reducir, que es el criterio básico, en segundo lugar cómo reutilizar y en el último reciclar lo que no fuera posible, que no fuera producido, que no fuera utilizado, que no fuera reutilizado, ¿no? O sea que es una cuestión central. A ver. Juan va. Antes de Juanjo iba Juan. Vale, Juanjo. Bueno, yo lo que quería comentar, que me parece curioso, en el discurso político, sabiendo todo esto, que igual que lo comentas tú, ellos lo saben porque tienen suficiente acceso a los datos, la escasez de materiales, la escasez de energía, y que sin embargo se siga hablando de crecimiento. Aunque le pongan crecimiento sostenible, le ponemos el adjetivo sostenible para que quede mejor, pero se sigue hablando de crecimiento. Por otra parte, claro, el tema del decrecimiento, incluso desde gente bastante, digamos, concienciada, se ve como algo, como una vuelta a la Edad Media. Entonces, claro, el discurso del decrecimiento no cala. Pero yo creo que hay formas ese decrecimiento darle forma. Es decir, cómo hacer una transición real desde una economía de crecimiento a una economía de decrecimiento. Qué cosas habría que cambiar y cómo presionar a los políticos para que el decrecimiento entre en su agenda. José. Sí. Yo quería preguntar si tenéis alguna noticia de por qué la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid ha vendido los terrenos de la AMT aquí en Carabanchel a promotores privados para levantar edificios. Si tenéis alguna noticia de bajo qué contraprestación, dado que el Ayuntamiento de Madrid no necesita financiación. Tiene 1000 y pico millones de superávit que no puede gastar precisamente por la regla de gasto. ¿Para qué se venden esos terrenos? Fernando. Hola. No lo habéis comentado, pero aquí en Madrid desde 2013 tenemos un problema grave porque todo el tema de medio ambiente, urbanismo, está dejado en manos privadas, concesionarias, FCC, Valoriza. Realmente, yo que me dedico aquí un poquito a medio ambiente, al barrio y tal, en esos temas, como estamos tan perdidos todos, realmente no nos hacen caso de nada. O sea, tú te puedes estar quejando de cosas
y realmente puedes mandar escritos a todo el mundo sobre el medio ambiente y nadie te contesta. Nosotros tenemos unas acciones que las hemos reenviado a Inés Sabanés, a José Antonio Díaz, a Beatriz García, a Antonio Morcillo, a las juntas municipales, a los amas de los distritos, y es silencio administrativo, nadie te contesta. No tenemos soluciones de que nos faltan árboles, de que tenemos parques que están mal cuidados, que los vamos a perder, de más proyectos, y es todo silencio vacío y nadie nos dice nada. Entonces, creo que Chema has estado en medio ambiente. ¿Cómo se controla estas concesionarias? ¿Cómo se les puede meter mano? Perdón, porque realmente no cumplen el pliego de condiciones del 2013, que están incumpliendo continuamente, o sea, pero en todo, no solamente en medio ambiente, en urbanismo, en limpieza, en todo. O sea, si lo leéis es alucinante lo que no hacen. Entonces, sí, aquí hay mucho tema, pero luego nadie les hace nada. Tenemos suficientes funcionarios que controlen. Claro, es que vamos, ahí puede estar muchos problemas que estamos sufriendo en Madrid y bueno, y los barrios periféricos, ¿vale? Que los barrios periféricos aguantamos todo esto. Gracias. ¿Esperáis un momento, cambio la batería? Vale, vale. Pues empiezo yo con la pregunta del decrecimiento. A ver, y el crecimiento de crecimiento. Lo primero, es posible que todos y todas lo tengáis clarísimo, pero sí mencionar que cuando desde el ecologismo social nos estamos refiriendo a decrecimiento, nos estamos refiriendo al decrecimiento de la esfera material de la economía. Es decir, de lo que estamos hablando es de la necesidad de conformar sistemas económicos que requieran menos energía, menos materiales, menos agua, menos territorio utilizado. Es decir, lo que necesitamos son economías que generen menos gases de efecto invernadero y que utilicen lo que se llama una menor huella ecológica. ¿Por qué digo esto? Me parece muy importante decirlo porque cuando hablamos del decrecimiento de la esfera material de la economía, que a veces se habla del decrecimiento o crecimiento del Producto Interior Bruto sin más, cuando estamos hablando de eso, ya no estamos hablando de una opción que tengamos los ecologistas, no estamos hablando de una propuesta que hagamos la gente a la que nos cae bien la naturaleza y nos preocupan los pajaritos. Lo que estamos hablando es de un dato. La economía va a decrecer materialmente en el uso de energía, en el uso de materiales y en el uso de recursos de la tierra, sí o sí, simplemente porque se ha topado con los límites físicos del planeta y no hay esos recursos. De hecho, ese decrecimiento forzoso ya se ha producido en muchos lugares. En Irak, cuando se produce la última invasión de los ejércitos español, inglés y de Estados Unidos, el consumo de petróleo per cápita que había en Irak era uno de los más altos del planeta, como suele suceder en los países que extraen petróleo. Y pasó, por medio de un conflicto bélico, de esa invasión, de ser el más alto del planeta a un consumo de energía per cápita propio de la Alta Edad Media, sin transición y por una vía tremendamente violenta. Es decir, que ya hay sociedades en el mundo que están viviendo ese decrecimiento forzoso. No lo estamos viviendo todavía de la misma manera en los sectores que hasta ahora éramos los sectores de privilegios, que por tener un determinado poder político, militar o económico, hemos podido seguir trayendo de recursos donde las personas, de territorios donde las personas que viven en ellos cada vez se ven más expulsadas a los márgenes de la vida. En ese sentido, si el decrecimiento de la esfera material de la economía es un dato y es sí o sí, lo que es bastante estúpido es rebelarse contra los datos. Y el problema es que una buena parte de nuestros políticos, por varias cosas, unas veces por pura ignorancia, porque vivimos con personas que en la política y en la economía, responsables políticos y económicos, que viven en el analfabetismo ecológico más básico, es decir, que han alimentado la idea de que la tecnología te va a resolver el problema de que se acabe el cobre. O sea, si el cobre se ha acabado, se ha acabado. Y la tecnología puede optimizar y desde luego es condición totalmente necesaria para caminar a la sostenibilidad.
pero es condición necesaria, que no suficiente, porque tiene que haber tierra y recursos, y será además una condición adecuada en la medida de que esa tecnología se ponga al servicio del sostenimiento de la vida con condiciones de justicia. ¿Qué es lo que pasa? Que si no afrontamos políticamente la cuestión de ese inevitable decrecimiento de la esfera material de la economía, solo hay dos vías posibles para que la economía se lo trague. Una es una vía planificada y justa, que es por la que estamos apostando, y otra vía es una vía fascista, que es la que hace que cada vez más gente quede fuera. Lo que llamamos pobreza energética, que está muy ligado al declive de un recurso y al uso absolutamente inmoral que del monopolio de las industrias eléctricas hacen de ese recurso que declina, es un efecto de ese ecofascismo también. Es decir, el hecho de que haya personas que no tengan posibilidad de acceder a los mínimos materiales que necesitan para estar vivos y vivas, ¿no? Por eso es fundamental. Apostar por el decrecimiento de la esfera material de la economía no quiere decir que en un momento determinado la economía, con otro modelo radicalmente distinto, no pudiera tener elementos de crecimiento. Es decir, si apostáramos por los bienes relacionales, por los cuidados, por la agroecología, por una transición a las renovables, teniendo en cuenta que siempre sí o sí el principio de suficiencia, es decir, de aprender a vivir bien con menos, con criterios de justicia, obviamente, no todo el mundo tiene que aprender a vivir bien con menos en la misma medida, obviamente, ¿no? Pero esa economía podría tener determinadas cotas de crecimiento. El problema es que en el modelo que tenemos ahora, el Producto Interior Bruto y su crecimiento están directamente acoplados al uso de energía y de recursos de la tierra. Por eso, el problema que hay es que dentro de la lógica capitalista, la economía decrecen un poquito los impactos sobre la naturaleza, pero lo que crece en ese marco bestialmente son los impactos sociales sobre las personas, que se empobrecen y viven peor, ¿no? Yo creo que las izquierdas, en su sentido amplio, no voy a hablar obviamente de la derecha, que ya sabemos dónde está, pero las izquierdas en su sentido amplio todavía siguen alimentando bastante esa ilusión y esa fantasía de la posibilidad de crecer económicamente con las lógicas del siglo XIX y del siglo XX. Y eso es un error garrafal. Y es un error garrafal que está conduciendo a que ganen opciones de izquierdas, elecciones, por ejemplo, en Europa, o progresistas o socialdemócratas, en algunos lugares, y que por ser absolutamente incapaces de cumplir sus propias propuestas, porque cuando la socialdemocracia no puede repartir nada, y no puede repartir nada cuando no se genera crecimiento económico, pues lo que sucede es que una vez que las promesas no las cumples y decepcionas a todo el mundo, lo que te viene detrás es el fascismo, que tiene otros criterios para hacer determinadas promesas, culpabilizando a unos otros a los que se les echa la culpa y se les deshumaniza, cuando en realidad quienes están pilotando la cuestión siguen siendo pues, los tipos más ricos de Estados Unidos, como sucede, por ejemplo, con el caso de Donald Trump. Es decir, que si las izquierdas en su conjunto no incorporan esta dimensión, que es profundamente material, las izquierdas se convierten en instrumentos absolutamente inservibles. Es decir, una izquierda que no haga este análisis material, que no haga, vamos, es que Marx se revolvería en su tumba si, sabiendo lo que se sabe ahora, no se incorporara este análisis a la lucha de clases, que ya no es solamente la lucha de las personas empleadas con las personas que les emplean, sino que es una lucha del capital contra el conjunto de toda la vida. O sea, que a mí me parece que hay que hacer, pues no sé si lobotomías, lavados de cerebro, campos de reeducación chino, pero algo tenemos que pensar, porque desde luego es urgentísimo que se asuma, ¿no? Antes de contestar a lo de la AMT y lo del control de los contratos municipales, quería, apoyando un poco lo que dice Yayo, yo empecé a trabajar en el año 74 como becario y trabajé en lo que había en aquel momento trabajo, que era el proyecto y la construcción de centrales nucleares. Y en aquel momento, y desde el año 70 y muy poquitos hasta el año 80 y tantos, lo que la gran patronal, digamos, eléctrica y todo el establishment vendía era que o se construían centrales nucleares o prácticamente lo que estaba diciendo tú, volvíamos a la Edad Media.
no se construyeron varias, ni Valdecaballeros, ni Lemoniz, y no ha pasado nada. O sea, no ha pasado absolutamente nada. No es que no haya pasado nada, es que realmente lo que se estaba vendiendo era el que una serie de grandes empresas, todo el establishment, digamos, energético, empezando por la Siemens, la Westinghouse y una serie de grandes empresas que estaban vendiendo tecnología y know-how, más las grandes constructoras, más tal, estaban metiéndonos en un jardín con plantas carnívoras. O sea, que es que no. Entonces, insisto, es que si cogéis, os vais a una hemeroteca y coged, digamos, las referencias que pueda haber a las nucleares de esos 10 años que hay, que median entre el 73 y el 83, 85 por ahí, lo veréis. O sea, es que nos estaban engañando y nos siguen engañando. Entonces yo creo que es bueno el ir en esa línea del decrecimiento, porque realmente hay mucho que hacer. O sea que, bueno, luego respecto al tema de la venta de terrenos de MT, los terrenos de las cocheras de Buenavista, me parece que es, o Bellavista, Buenavista, no se han vendido, se están descontaminando. No, es Apriconsa, además. Les habían vendido a Apriconsa. Que yo sepa, ¿no? Sí, ha salido presa ya. 16 millones. Cuando me entere ya os lo transmitiré, porque desde luego mi información no es esa. No es. Y con relación al tema del control de contratos, pues es que has dado en uno de los kits de la cuestión, de la gestión de medio ambiente. Controlar las contratas es bastante complicado. Pero además de complicado es que yo quiero simplemente que tengáis un dato. Y es que en el Ayuntamiento de Madrid hoy hay un 25%, entre el 25 y el 30% de funcionarios menos de los que había hace 8 años. ¿Por qué? Porque las tasas de reposición han sido una de las, bueno, en toda la administración, pero los ayuntamientos, un ayuntamiento como el de Madrid, con mayor motivo, han sido uno de los puntos digamos, de apretar por parte del señor Montoro a los ayuntamientos. Y ahora mismo realmente hay funciones que se están dando, digamos, de una forma muy precaria. Es así, hay que ser realista. Entonces, por eso decía yo antes que es muy importante, o sea, parece que la lucha de los ayuntamientos se da en las elecciones municipales, no. La lucha de los ayuntamientos también hay que darla en las generales, porque si tú no controlas la legislación general emitida desde el Congreso de los Diputados, mal vas. ¿Cuántas palabras quedan? Tenía a Javi apuntado y ya hacemos el último turno. No, Pepa, al final no. ¿Alguien más quería? Es el que... Vale, Pepa, pues vamos a empezar con Javi y ya con esto cerramos. ¿Nadie más va a querer preguntar nada? A ver, ahí también otra palabra. Vale. Un momento, Javi, antes de que... ¿Alguien más? Digo, por cerrar. Javi, Pepa y... Y Javier. Pues venga. Bueno, pues vamos a ver. Yo soy trabajador de una contrata de FCC, precisamente. Pero no entiendo nada. Que se te oye mal. ¿Que se oye mal? ¿Ahora? Vale. Que yo soy trabajador de una contrata, precisamente, de FCC, en jardinería, además en este distrito. Y respecto de la calidad del aire, hay un pequeño detalle que parece pequeño, pero es que el ayuntamiento en ningún sitio, que me conste, desde luego en los pliegos de condiciones de nuestras contratas no, que obligue a las empresas adjudicatarias, que son todas grandes multinacionales, no son Jardinería Pérez, precisamente, ¿vale?, a que su parque de vehículos sea sostenible, sea eléctrico, sea híbrido, sea por lo menos, como mínimo, moderno. Porque, bueno, los compañeros de la recogida de basuras se están quejando continuamente de la obsolescencia de los vehículos, que son hasta peligrosos para ellos. Imaginaros lo que contaminan esos por las mañanas cuando se arrancan. O sea, el parque de vehículos empresariales en Madrid es enorme, con muchísimos camiones, o sea, tráfico pesado, bueno, en el caso de FCC,
hasta los propios mecánicos compañeros nuestros se asombran de que pasen las ITVs. O sea, esas ITVs son fraudulentas, porque FCC tuvo la red de ITVs o parte de ella aquí en Madrid, se la vendió y está claro que a quien se la vendiera se la ha vendido con condiciones, porque es que es imposible que las zorreras de humo que echan esos vehículos por las mañanas pasen una inspección mínimamente rigurosa. Y son cientos o decenas de vehículos en Madrid. Son muchas empresas y Madrid es muy grande. Exactamente igual con las instalaciones que son, en muchos casos, propiedad municipal, pero de gestión de las empresas. Pues, de almacenes, los cantones, las casetas, de todo tipo. Es igual. O sea, no hay ni una sola que tenga una puñetera placa solar. O sea, es que no hay ni una. No se exige una instalación, aunque sea progresiva, no digo yo que tengan que hacer una inversión brutal, pero caray, las contratas de limpieza y jardinería las han hecho a 10 años. Me parece que en 10 años habría tiempo de sobra para, por lo menos, paulatinamente, ir adecuando las instalaciones e ir haciéndolas cuanto más sostenibles, mejor. Y respecto del control, de la pregunta del compañero, ya lo ha dicho el compañero, ¿no? Que es el quid de la cuestión. Los pliegos de condiciones en su día, y lo sé porque yo estuve desgraciadamente en el ERE, vamos, en las negociaciones del ERE, y allí en Petit Comité se nos admitió que los pliegos de condiciones los habían hecho los despachos de abogados de las empresas, ¿vale? Directamente. Con lo cual, los índices de calidad que se usan, los indicadores de calidad que se usan para el control de las actividades que se hacen, están diseñados para que no sirvan para nada. Y eso es evidente. No hay más que cogerse un pliego de condiciones, irse al capítulo de indicadores, y si hay alguien que no sea un matemático de premio Fields, vaya, que sea capaz de entender eso, que venga y me lo cuente. Porque vamos, gente con cultura, vaya, quiero decir, lo ha leído y es incapaz de interpretarlo. Aparte de que luego, en nuestra humilde opinión, estoy de acuerdo con el compañero, no hay voluntad política, independientemente de que efectivamente hay muchos menos medios. En nuestra plantilla somos un 40% menos, desde el 2013. O sea, y así en todos lados. Lógicamente, con un 40% menos de gente, es imposible dar un mismo servicio. Pero vamos, es que luego no hay voluntad política por parte de la Concejalía de Medio Ambiente de solucionar estos problemas, porque no pueden alegar ignorancia, porque si tú no tienes funcionarios, están los trabajadores, estamos los comités, hay mucha gente que estamos dispuestos a colaborar, que les hacemos el trabajo. En el lote 6, que es se les ha hecho tanto a las juntas municipales como a la concejala, señora concejala, hasta 8 informes exhaustivos, absolutamente exhaustivos del estado de la jardinería de estos 3 distritos, Usera, Carabanchel y Villaverde, con cientos de fotografías geolocalizadas, con fechas, o sea, vale, que hay un trabajo ahí que no ha servido para nada. Y ese es el problema, realmente. Hola, buenos días. Yo voy por medio ambiente. No comprendo cómo hay tanta suciedad ahora mismo en el distrito de Carabanchel. De acuerdo de que los vecinos somos un poquillo, algunos, un poquillo dejados, pero comprendo también que han quitado muchos trabajadores. Pero ¿a dónde van nuestros impuestos? ¿Por qué no meten a más gente para limpiar las calles y tener un control sobre los cubos de la basura para que la gente no deje la basura fuera de los cubos? Yo, por ejemplo, a las 5:30 de la mañana, que voy a un sitio, pues me encuentro ratas que parecen conejos. O sea, les das una patada y salen corriendo. Entonces yo creo que debería poner algo ahí especificado para arreglar esa situación. Gracias. Hola, vamos a ver, primero agradecer, que antes lo he dicho, agradecer a Pedro estos actos que organizáis de la plataforma por la municipalización, porque son pues, muy interesantes. Y luego, en segundo lugar, una pregunta a Yayo, y es relacionada que a ver si tenemos alguna luz de esperanza.
porque ellos sabemos que se organizan en Davos para explotar el planeta y para saquear el planeta y explotarnos. Si nosotros tenemos alguna posibilidad al final de organizarnos y de qué forma, si ves luz al final del túnel, ¿vale? Vamos a ver, con respecto a... Estabas comentando del sostenimiento de vehículos diésel en las contratas. Conviene, digamos, no mezclar churras con merinas. En este periodo del 85 hasta ahora, la única contrata que ha vencido y que ha sido nueva es la de recogida de... Perdona, el 15 al 19. Del 2015 a ahora, la única contrata que venció y que se volvió a licitar, digamos, hubo mucha gente que opinaba que debería haberse municipalizado, no era el caso y en otro momento podríamos hablar de eso. Con contratos nuevos, con pliegos nuevos, todos los vehículos nuevos son de gas, todos. El ayuntamiento en el primer presupuesto que gestionó, que fue el del 2016, compró 100, no me acuerdo, algo menos, pero cerca de 100 vehículos de recogida nuevos, que digamos que están explotando los nuevos gestores de la recogida de basuras. Es decir, según se ha ido, el criterio ha sido, según se han ido o se van renovando los contratos, esos contratos se van actualizando y se van obligando a las contratas a que haya, digamos, otros criterios nuevos. En los contratos de limpieza y mantenimiento de parques, la primera gran cagada, digamos, que hemos heredado todos, es juntar algo tan evidente que no tiene nada que ver, como que es la limpieza de las calles, con el mantenimiento del arbolado público, de los parques y de los jardines, con un resultado evidente además, y que ahora estamos empezando a pagar, que es que cuando tú no mantienes el arbolado, pues al principio no pasa nada, pero llega un momento en que es irreversible. Y los árboles se caen, entonces tienes que pasar a una fase de matarle a los árboles, porque es que si no, realmente puedes llegar a tener problemas de seguridad. Entonces, no juntemos unas cosas con las otras, porque evidentemente los vehículos de limpieza son un horror que acabará dentro de 3 años o 4, porque, bueno, esperemos que siga habiendo una gestión de izquierdas en el Ayuntamiento de Madrid, porque habrá unos nuevos contratos o habrá una empresa, digamos, o unas empresas municipales que puedan gestionar eso. Hoy por hoy se ha heredado en el Ayuntamiento unos contratos que hay que intentar gestionar de la mejor manera posible. Pero, insisto, los contratos integrales, los llamados contratos integrales de gestión de la limpieza para todo, mantenimiento de pavimentos. ¿Cómo están los pavimentos? Pues igual. O sea, porque no hay en esos contratos suficientes controles, suficiente capacidad de poder controlar a la empresa que los está haciendo. Sí, a ver, como una cosa que se me quedó antes en el tintero y que me recordabas cuando decías lo de la Edad Media y también, ¿no? O sea, fijaos que, y bueno, se expresaba muy bien antes cuando se hablaba de los documentos que habían servido para montar las centrales nucleares, ¿no? Pero si ahora mismo cogiéramos todas las normativas y todas las leyes en donde figuraban las exposiciones de motivos, los proyectos que salieron, por ejemplo, para hacer una buena parte de las infraestructuras que se han hecho en las últimas décadas, es decir,
esos puertos en donde no hay barcos, esos aeropuertos en donde no aterrizan aviones, esas carreteras que hay que rescatar con dinero público porque no tienen además el tráfico que justificaba que se hubieran hecho, ¿no? En las exposiciones de motivos de todos esos proyectos siempre figura la necesidad de crecimiento, la necesidad de desarrollo y la creación de puestos de trabajo directos e indirectos, ¿no? O sea, no deja de ser significativo, y quería apuntalar la idea esta del engaño, que sistemáticamente el gancho para un nuevo proyecto, que es un proyecto especulativo, donde suele haber unos índices de corrupción brutal detrás, sean los puestos de trabajo que se van a generar. Es decir, si hubieran generado los puestos de trabajo directos e indirectos que prometían todas aquellas infraestructuras, en España no tenía que haber, vamos, tendríamos que estar buscando trabajadores fuera de una manera, porque eran millones de puestos de trabajo, era una cosa disparatada lo que se prometía. Y ese es un engaño que a día de hoy sigue funcionando. Es decir, la situación es tan desesperada y hay tanta gente tan precaria que basta con que te prometan que se va a generar movimiento y empleo para que aceptemos colectivamente proyectos que van en contra de la posibilidad de tener una vida decente, ¿no? Y es mentira, ya lo hemos vivido y se vuelve a vivir. Estamos conociendo de nuevo otra nueva burbuja inmobiliaria, esta vez con los alquileres, y con todo el fenómeno del turismo, que cuando estalle volverá a dejar a la gente mucho peor que antes, porque ya hemos tenido un proceso de retroceso en servicios públicos, en recortes de libertades y en derechos laborales bestial. Es decir, que hay un elemento que tiene que ver también con el trabajo que tenemos que hacer nosotras, las personas que estamos organizadas, para también librarnos de esos mitos. Es decir, hay un trabajo que tenemos que hacer todas las personas que estamos en asociaciones de vecinos, en colectivos, en sindicatos, en organizaciones, en asociaciones de madres y padres, para frenar, digamos, o para desvelar esos mitos del crecimiento económico que se esconden detrás de un montón de cosas y que son falacias, que son mentiras, que se puede demostrar muy fácilmente que han sido mentiras, ¿no? Al igual que, por ejemplo, cuando se decía antes que es decir, esta visión, por ejemplo, del ecologismo social, que éramos una especie de seres catastrofistas y ¿cómo diría yo? O sea, como que queríamos que toda la gente volviera a vivir en cavernas, alumbrarse con velas y llevar taparrabos, ¿no? Básicamente era el propósito del ecologismo. Bueno, pues hoy hay gente que se ilumina con velas. Y no ha sido el ecologismo quien les ha llevado a iluminarse con velas, ha sido el puro capitalismo que previamente les ha cortado la luz y les corta. Y hay también gente que vive no en cavernas, en el más puro sentido de la caverna, pero sí en chamizos que son absolutamente invivibles. Y no ha sido el capitalismo, no ha sido el ecologismo quien lo ha hecho, ha sido el capitalismo. Es decir, es absurdo poner a competir a las personas contra la naturaleza, porque de la naturaleza sale todo con lo que podemos construir la vida y la economía. Y entonces enlazo con la cuestión de las alianzas, ¿no? La primera alianza que desde mi punto de vista tenemos que tener es la alianza con lo que nos sostiene vivos. Es decir, el trabajar en los colectivos en donde estamos, yo voy a decir una cosa que es un poco cursi, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, me flipa la fotosíntesis. Me alucina que de repente el agua de la luz del sol caiga y que coja una planta, sea capaz de coger materiales muertos del suelo y agua, y a partir de eso puede hacer crecer su propio cuerpo y dé origen a lo que nos sostiene vivos y vivas. Es decir, hay todo un proceso de reconocimiento como seres ecodependientes que tenemos que hacer porque nos va en ello la vida y porque nos va en ello la posible lucha que podamos desarrollar masiva contra este sistema capitalista que nos está machacando, ¿no? Por tanto, una primera alianza con la naturaleza es básica. Y luego, del mismo modo que el poder económico se ha aliado con el poder político, con parte del poder judicial y con parte del poder mediático, tenemos que construir nosotros nuestras propias alianzas. Y nosotros también tenemos poder. Es decir, hay parte del poder político que ni es corrupto ni quiere llevarse por delante la vida. Hay parte del poder económico que está en la misma línea y, de hecho, por ejemplo, toda la estrategia que ha habido en la Ciudad de Madrid de apuesta por las redes de economía social y solidaria está provocando que haya otras redes diferentes que generan empleo de otra forma distinta y que conciben la economía de otra forma muy distinta, ¿no? Hay parte también del poder mediático.
han ido creciendo en los últimos años de una forma impresionante. Todavía los periódicos y los medios de comunicación, a mí siempre me dio mucha envidia, por ejemplo, en el País Vasco, que cuando el gobierno cerraba un medio de comunicación, al día siguiente abrían otro de masas, porque había una masa social enorme que lo sostenía. Aquí, conseguir los apoyos, por ejemplo, para que un medio como La Marea o como El Salto no sean medios pequeños y residuales, sino que sean graves, cuesta un huevo. Sigue habiendo gente que paga su cuota al país. Y dices, por Dios, al país, ¿cómo le vamos a poder seguir pagando nada al país, no? Y te dicen, es que yo no sé quién hay detrás de La Marea, pero sabes muy bien quién está detrás del país, coño. Es decir, que tenemos ahí elementos para poder darle la vuelta a esa situación. Tenemos a gente, por ejemplo, dentro del Poder Judicial, que está haciendo una apuesta tremenda, desde la Unión de Fiscales Progresistas hasta Jueces para la Democracia, también son nuestros aliados. Es decir, esas alianzas, de momento, son de minorías sociales, pero podrían ser muy grandes, podrían ser enormes, ¿no? Y además, pueden hacer que ganemos calidad de vida inmediata en lo más básico. Porque si miramos el marrón que tenemos y pensamos cómo derrocarlos, nos entra un agobio de la leche porque el problema es muy grande. Pero si nos articulamos en lo concreto, en los barrios y en los sitios, además de pelearte con lo global, resulta que estamos haciendo piña, resolviendo cuestiones cotidianas con nuestros compañeros y compañeras, con la gente mejor que hay, con la que quiere cambiar el mundo con nosotros. Y eso proporciona bienestar inmediato. Es decir, tenemos mucho que ganar solamente en la propia articulación, y esas alianzas, por tanto, son básicas, ¿no? Y los barrios, por hablar del entorno municipal, juegan un papel central. Iniciativas como lo que ha hecho la PA, como lo que ha hecho la RSP, la Red de Solidaridad Popular, es convertir en agentes políticos, en personas con autonomía y agencia, a gente que hasta ahora estaban siendo considerados como desechos y como personas inempleables y como verdaderos sectores sobrantes de la población, ¿no? O sea que podemos hacer mucho. Y es una lucha, a mí me motiva mogollón, y claro que veo luz al final del túnel, porque desde luego donde no veo luz es como no nos organicemos. Es decir, como no hagamos nada, ahí sí que no vemos ningún tipo de luz. Pero en el momento en el que te pones a hacer, la luz empieza, a calentarte mucho solamente por el hecho de que estemos articulados. Y hay muchas posibilidades de parar y frenar cosas. Así que claro que veo luz al otro lado. Veo una luz enorme que depende también de que nosotros y nosotras nos articulemos y seamos capaces de desembarazarnos colectivamente también de un montón de mitos culturales que nos están aprisionando y no nos dejan ver que hay otras posibilidades. Eso sí, sin falsas ingenuidades, no será sin conflicto. No será sin conflicto. Pero a mí esta pelea me pone, la verdad. O sea que... Bueno, pues muchísimas gracias a estos ponentes de lujo que hemos tenido, que ha sido interesantísima, yo creo, la charla, el debate, el coloquio y tal. Recordaros que si queréis dejarnos vuestros datos, pues Marta tiene unas fichitas, si no la dejáis. Recordar también el acto muy importante, es en el centro, es en Arganzuela, pero muy importante poder asistir al tema por la remunicipalización de los servicios y conocer experiencias que se han realizado en diferentes lugares. Y el próximo acto, repito, será el día 25, domingo 25 de febrero. En principio hemos solicitado al Centro de la Prensa, el Centro Cultural de la Prensa, que está en la calle... no me acuerdo. Aliseda creo que es el número 4, pero ya lo anunciaremos. Y sobre el tema de municipalismo y servicios sociales. Y nada, pues nada, hasta otro día.